Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al canal de JR Estadio Santiago Bernabéu. Hoy 16 de marzo de 2023, autobús. Vamos a hacer pues como siempre, a dar la vuelta, a marearnos un poquito para plasmar todo lo que vamos viendo aquí en el vídeo para subirlo a YouTube y que lo veáis, para que veáis qué es lo que va pasando en la obra del Santiago Bernabéu. Así que empezamos la vuelta como siempre en la esquina de la Torre B, no vamos a cambiar la rutina y vamos a ver porque tenemos más o menos hasta principios de abril, más o menos unas 2 semanas y media o así, donde podremos disfrutar de nuevo de las obras del Santiago Bernabéu, otro mini arreón, mini empujón, como lo queráis llamar, aquí en la obra del Santiago Bernabéu. Así que estaremos al tanto, ya sabéis, suscríbete, dale al like y activa la campanita para que YouTube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo, que por cierto, parece que han traído la más, porque ya conocéis este camión, ya conocéis este tráiler, ya conocéis esta góndola, como se llame, pero aquí estamos viendo que parece que o van a descargar o ya han descargado nuevas lamas, así que vamos a dar la vuelta y vamos a comprobar dónde las han dejado, si es que las han dejado. Bueno, la verdad es que llevo gafas y no sé por qué. Madre mía, ahí están, tenemos nuevas lamas y ojito, cuidado, ojito, cuidado, porque a ver dónde las van a colocar. De momento solo veo 2 plataformas, pero están en la Torre C. Aquí abajo, en la parte de la Torre B, pues están midiendo. Están midiendo de un soporte vertical a otro soporte vertical. Así que ojito, cuidado, porque se vienen grandes novedades durante los próximos días. Están midiendo, están midiendo. Ojito, cuidado, venga, Aluman. Aluman, pum 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 pum, Aluman. Vaya publicidad gratuita. Está dando martillazos. Está dando martillazos. No sé por qué, pero será para encajar la cinta métrica, me imagino, yo qué sé. Pero bueno, vamos a cruzar ahora que está en verde, aprovechamos. Bueno, pues la grúa que está trabajando, que ya está trabajando en la parte del parking sur, ahora mismo la tenemos a nuestra derecha. Bueno, la tenemos en la parte central de la pantalla y parece que está empezando a coger forma, parece que ya por fin se está levantando para reanudar sus trabajos en la parte del parking sur y la cubierta sur del Santiago Bernabéu. Aquí tenemos esta pedazo de obra que es increíble, llevamos aquí más o menos 2 años y medio, casi 3, grabando las obras y es que cada día me fascina más, me fascina más. Ahí podemos ver la parte baja de la Torre B, podemos ver esos nuevos enganches que han colocado ya en la parte inferior de la misma para ya colocar las piezas definitivas, que será la parte bonita, en este caso de la Torre B, donde mucha gente decía, pero ¿cómo van a dejar esto así? ¿Cómo van a dejar esto así? Que no, que esto no lo van a dejar así, que se ve muy feo, que lo van a dejar bonito. Y hasta incluso me atrevería a decir que en este pedazo de palet parece que tienen más enganches, esos anclajes para colocar las piezas de las que estábamos hablando, ahí en la parte baja de la Torre B. Así que venga, Torre B y nos vamos hacia Castellana. Hay que ver cómo está quedando todo esto, José Luis. Madre mía, mirad lo que tenemos en pantalla. Todavía no han tapado estos huecos, esas juntas de dilataciones que han colocado en las diferentes partes del Santiago Bernabéu, que hasta que no coloquen, ya sabéis, ¿no? ¿Lo sabéis o no lo sabéis? Hasta que no coloquen todas y cada una de las lamas correspondientes a los fondos y a los laterales, no terminarán de colocar esas lamas, esos huecos que tenemos aquí y que tenemos también en los fondos, en las esquinas. También empezamos a ver el otro día aquí en el canal cómo empezaban a poner la última capa del recubrimiento de la viga museo. Vamos a ver si han avanzado en el día de hoy. Apenas podemos ver ya nuestro TOC, está ahí tapado, pero sigue sin arreglarse, ahí lo podéis ver. Apenas se puede ver, pero bueno, me imagino, yo tengo esperanzas de que se pueda recuperar eso de ahí. Al menos que lo arreglen. Venga, vamos para Castellana, estamos aquí ya entrando por Castellana. Y pues bueno, de momento pocos avances, pocas novedades al mediodía del día de hoy, 16 de marzo. Pues al final el camión que hemos visto al principio del vídeo lo han dejado aparcado aquí en esta puerta de la Castellana, que por cierto, esto parece como aislante, ¿no? Parece como esas capas que van colocando en la viga museo. Sí, la tienen aquí acopiada, las tienen aquí amontonadas en esta parte de Castellana. Esas de ahí, la que hemos visto ahora, son las que van poniendo aquí. Ahí hemos visto ya la última capa. Yo creo que esta parte de aquí, porque me parece raro que solamente hayan puesto ahí la segunda y la última capa ya
en esta parte, solamente en esta zona de la viga museo. Me imagino que se lo habrán hecho así para hacer una prueba de cómo va a quedar. Me imagino, no sé, porque es raro que, por ejemplo, solo hayan dejado lista esa zona, lista entre comillas, porque aún falta mucho, pero hayan puesto la segunda y la tercera capa en esa zona y lo demás lo hayan dejado totalmente diáfano. Así que lo dicho, estos son los materiales que van subiendo y que van instalando en la parte de la viga museo, que ahora veremos mucho mejor desde la parte norte. Así que pues poco más que ofrecer. Ah, sí, mira. ¿Sabéis lo que están haciendo ahí? ¿Sabéis lo que están haciendo? Bueno, no os preocupéis, hay gente que lo sabe, pero yo os puedo dar una pista. Ahí están colocando ese pedazo de crack llamado soldador, parece que está colocando pues las nuevas orejetas, que ya sabéis que aquí en la parte oeste del estadio aún no han colocado lo que vienen siendo las viseras que han colocado en los fondos, y en el lateral este, bueno, aún faltan en el lateral este unas poquitas, pero aquí en el lateral oeste de momento ya sabéis que aún no han colocado las orejetas, así que en la parte externa, en la cara externa de la viga museo, como estamos viendo ahora, pues tienen que seguir colocando e instalando esas orejetas en toda esa franja, que la última vez que lo vi, la verdad, solamente estaba en esta esquina, lo dije en el último vídeo, en esta esquina de la Torre ves, donde solamente estaban colocadas las orejetas. Parece que los trabajos van ya pues muy avanzados, hasta incluso me atrevería a decir que un 70-80% aquí en el lateral oeste, así que pues falta solamente ese cachito por poner las orejetas. Ahí vemos cómo van dejando pues los rastros, por así decir, la huella, esos pernos que sobresalen, para luego colocar lo que acabo de decir y ya empezar a colocar pues las viseras del lateral oeste. Venga, seguimos avanzando, no podemos ver mucho de lo que hay en el suelo porque está el camión de Aluman, así que subimos la mirada poco a poco, dejamos aquí el modo gran angular y nos vamos hacia la esquina de la Torre C. Vamos, compis. Bueno, pues un plano más limpio de la parte de la viga museo, donde dimos la exclusiva aquí en el canal el otro día de que ya vimos ese nuevo material, que me imagino y que todo apunta de que es la última capa de recubrimiento de la viga museo. De momento hoy pocas actuaciones en la parte de la viga museo. Veo una grúa camión que está entre medias de la fachada, pero no sé yo si en el día de hoy van a subir más piezas para el recubrimiento de la viga museo, así que avanzamos. Qué buen tiempo, hay en Madrid ahora mismo. Tendremos unos 20 y pocos grados. Es una locura. Así ya por lo menos se tendrán las ganas de volver a grabar. Oye, y vaya partidazo ayer aquí en el Santiago Bernabéu, El Real Madrid está en cuartos de final de la Champions League. Y ojo, cuidado, porque este año veo mucho más nivel que el año pasado. Muchísimo más nivel. Por lo menos el Manchester City parece que está mucho más ofensivo. Y otro gran candidato es el Napoli. Ojito, cuidado con el Napoli. Mañana, viernes, tenemos el sorteo de la siguiente eliminatoria. Tenemos aquí dos plataformas, muy bonitas ellas, color butano, con un trabajador en cada cesta. Y... ojito, cuidado, vamos a ver qué es lo que van a hacer, porque a lo mejor empezamos a ver poco a poco cómo van tapando y llenando los huecos, esos huecos que hemos visto, cómo han ido dejando en las diferentes zonas del Santiago Bernabéu. Están ahora mismo, la grúa torre está cogiendo una plataforma de oruga, ahí podemos ver las ruedas, ahí podemos ver las cintas, ahí en la parte inferior con la cesta, y pues parece que la está bajando en la viga de la viga corona y en esta parte del lateral lateral oeste. Me he quedado aquí fijamente mirando a ver qué es lo que estaban haciendo y ya he terminado de rayarme, porque es que ya he visto la cinta métrica y es que están midiendo simplemente. Así que quitamos el zoom, volvemos al modo gran angular, dejamos atrás la Castellana. Por lo que estoy viendo, en la parte inferior de la Torre C continúan esos trabajos que han estado haciendo también en la esquina de la Torre B, colocando esos anclajes. Así que vamos a acercarnos por allí para ver cómo está. Madre mía, es que mira cómo está quedando la Torre C, por favor, qué bonito, tío. Es que qué bonito. Además, tú cuando vienes, por ejemplo, por General Perón, vienes de General Perón para acá, o vienes de Castellana, o bajas de Concha Espina, y ves el Bernabéu, dices, esto es una preciosidad, se te cae el móvil y todo. Venga, 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 sentiros conmigo aquí en el Santiago Bernabéu. Quiero que le deis, por favor, al like, que os suscribáis al mismo, a este canal, y que activéis la campanita para que YouTube os avise de todos los vídeos y directos
que vamos haciendo. Llegamos al fondo norte, my friends. Llegamos aquí a Rafael Salgado y por lo que estoy viendo han traído, aparte de patatas, ya sabéis que siempre traen patatas al Santiago Bernabéu, han traído en esta góndola las piezas de los plumines de una nueva grúa que están armando, montando aquí en el fondo norte. Ojito, cuidado, porque a saber lo que van a hacer. Creo, además lo sacamos aquí en el canal, que hasta antes de estos partidos aquí en el Bernabéu montaron una grúa aquí, pero realmente creo que trabajó muy poco, así que es posible que sea la misma grúa que estuvo aquí hasta hace unas 2 semanas, una semana más o menos. De momento, de las viseras lo que podemos decir es que aún no han colocado las lamas. Madre mía, que me doy con la señal y ahí siguen igual. Vemos los nexos, pero aún no han colocado las lamas. Tengo muchas ganas de ver las lamas. Vamos a acercarnos, ahora que no viene ningún coche, así, y nos asomamos por encima de la valla para que veáis cómo están montando esta nueva grúa. Ahí tenemos, pues no va a ser corta, no va a ser corta. Pedazo de plumín, me imagino que sería para trabajar en la cubierta. Pedazo de plumín que están haciendo y que están colocando aquí en el fondo norte. Locura máxima. Oye, es grande, es grande. Eso dijo ella. Mirad qué pedazo de telescópico. Madre mía, digo, a ver si va a ser las que estaban aquí, la grúa Holland y la grúa Courtois, ¿os acordáis? Madre mía, qué pedazo de grúa. Sí, es para trabajar en la cubierta. Porque menuda robustez de grúa están montando aquí en el fondo norte. Y también a lo que aprovecharán muchísimo será a seguir hormigonando, sobre todo esas partes diáfanas del Santiago Bernabéu, que ya sabéis que están todas patas arriba. Y me da a mí que están hormigonando en esas losas inferiores de estas galerías, porque están ahí los trabajadores. Ahora mismo están recogiendo esta bomba de hormigonado que tenemos ahora mismo aquí aparcado en el fondo norte, así que es posible, pues bueno, que vayan a adelantar muchísimo los trabajos de hormigonado en diferentes partes del Bernabéu. Así que venga, avanzamos hacia el lateral este. Y por cierto, ojo, porque llega otra parte del plumín. Claro que sí, babies. Ahora mismo acaba de llegar en riguroso directo. Y qué menos que dejarme un like por este montaje de la grúa Aguilar del fondo norte. Vámonos para el lateral este. JR in the night. Lo. JR in the night. Le. Imagen en movimiento de la esquina de la Torre D. Llegamos al lateral este y llegamos a Padre Damián. A ver qué trabajos se están produciendo. De momento aquí en la Torre D pues sigue todo prácticamente igual. Bueno, yo diría que está todo igual porque aquí ya pocas cosas pueden hacer, aparte de los trabajos en la parte inferior de la torre. Y vamos a ver si han ido quitando plásticos, se han ido quitando esos adhesivos en esta parte de la fachada norte del lateral este, donde la veo que se presenta pues más o menos igual que la última vez que estuvimos aquí, el martes estuvimos aquí. Es que me pensaba que este partido había sido en fin de semana y estoy descolocado en las fechas. Oye, ¿no os suena esto? ¿No suena y no os resulta familiar esta pieza? ¿Qué está pasando por aquí? Que me lo estoy perdiendo. ¿Qué está pasando por aquí? Que me lo estoy perdiendo. Bueno, pues me da a mí que está subiendo una plataforma, están subiendo ese, pues, ¿cómo podríamos decirle? Ese anclaje que han utilizado, ese útil, que ya sabéis que han utilizado siempre para colocar los soportes verticales, y tenemos a un trabajador justamente en este soporte vertical, ahí en la parte superior, como podéis ver. Bueno, me voy a mover. Así que me da a mí que van a recolocar soportes verticales. Madre mía, como han estado... Pues yo creo que están recolocados prácticamente todos los soportes verticales del Santiago Bernabéu. ¿Os acordáis cuando empezaron a recolocar los del fondo norte? Cuando empezaron a recolocar también los del lateral oeste. Bueno, pues ahora que está llegando, ha llegado ya el útil. Ahí veis cómo lo están colocando, así que es posible que tengamos una nueva recolocación, porque a lo mejor han intentado colocar las conexiones o han intentado colocar algún tipo de pieza y no les ha encajado. Así que van a recolocar este soporte vertical, que os dejo así en una imagen más amplia para que sepáis qué soporte vertical van a recolocar. Venga, avanzamos.
Bueno, una de las cosas que me estoy dando cuenta, que me he parado ahora mismo a hablar con un señor que dice que veía mis vídeos, un saludo desde aquí, si estás viendo el vídeo, sabiendo que hemos hablado aquí justamente en Padre Damián, pues una cosa de las que me has fijado es que mirad lo que tenemos en pantalla, están empezando ya a hacer el cerramiento de esta parte central de la tripota, donde ya sabéis que colocaron esas últimas adquisiciones, esos refuerzos metálicos que tenemos grises ahora mismo en pantalla y que, como estamos viendo ahora mismo, están empezando a formar ya ese muro, esa tapia de cerramiento. Y ahí de momento siguen intentando colocar el útil en la parte superior del soporte vertical. Así que venga, dejamos esta imagen. También vimos la semana pasada cómo empezaban a pintar estas piezas grises, bueno, antes grises, ahora blancas, y que se quedarán por la mitad más o menos, pero hoy no han seguido con los trabajos correspondientes a esa zona. De momento sigue todo igual. Me imagino que eso lo terminarán esta semana, porque eso no tardan mucho. Acordaos, hay que suscribirse al canal y activar la campanita para que os llegue la notificación de los vídeos, para que estéis al tanto de lo que va pasando en la obra. Aquí tenemos la parte sur de la fachada este, donde ya sabéis que tenemos los nexos colocados desde hace unos cuantos días, la verdad, pero de momento no llegan las lamas a esta parte, donde aún faltan por colocar nexos en toda la parte central. De momento, pues bueno, si tenemos el contratiempo de que ahora mismo están recolocando este soporte vertical, es posible que se retrase un poco más la llegada de las lamas. Así que bueno, avanzamos, seguimos, poco a poco ya se nos va acabando todo lo grabable. Por cierto, antes de que cierren la valla, ahí vemos cómo tienen las conexiones entre los soportes verticales que tienen que seguir colocando en la parte central del nuevo edificio. Así que nada, avanzamos hacia Plaza de Sagrados Corazones, dejamos atrás la parte norte de la fachada este y vamos a ver qué están haciendo en estas lamas colocadas ya en la parte sur de la fachada, donde ahora mismo tenemos dos plataformas y me da a mí que están empezando ya a quitar, a eliminar esos adhesivos protectores de las lamas. Vamos por allá. Por cierto, tengo algo muy importante que contaros. Tengo camisetitas baratas, muy baratas, fresquitas, muy ricas. Ya sabéis, link en la descripción, código de descuento JR8. Recordad, JR8, ese es el código de descuento con el link en la descripción, que te lo dejo para que puedas comprar si quieres, ¿eh? No te obligo, no te pongo un puñal en el cuello. Así que ahí te lo dejo. No sé si lo oléis, no sé si os llega el olor, pero es que me hace gracia porque es un poco incómodo grabar después de que han pasado, por ejemplo, el partido de ayer. Hasta que no pasan unos días, se mantiene el olor a caballo en el ambiente. Se mantiene el olor a caballo, no sé si lo oléis de verdad, pero es que huele fatal ahora mismo aquí. Y todo el respeto a los caballos, de verdad, si hay algún caballo que me está viendo, desde aquí le mando un saludo y es con todo el respeto del mundo lo que estoy diciendo. Bueno, pues dejamos atrás toda la parte de la tripota, el nuevo edificio, esa colocación del útil para la recolocación de ese soporte vertical, esos tabiques que se están haciendo en la parte central también del nuevo edificio, y vamos a ver, porque aquí parece que están empezando ya a quitar las pegatinas en esta parte sur de la fachada este. Así que sin más que decir, sin más dilación, nos vamos hacia él. Muy bien, ¿cómo os lo sabéis ya, hacia el fondo sur. Bueno, pues llegando al fondo sur, antes de... Pues no quería mostraros muchas cosas aquí, porque ya sabéis que esto lo muestro todos los días. Ya sabéis, esta impresionante curva que están realizando aquí en esta parte sur de la fachada este, donde podéis ver que están bajando ahora mismo las plataformas. Me he pasado de zoom y yo creo que ya empezarán durante estas semanas a quitar los plásticos, esos adhesivos protectores de las lamas en toda esta parte de las nuevas lamas. Y lo que quería comentar es que si lo escucháis algún sonido perturbador y penetrante en los oídos, es que están empezando a picar con ese pica pica, esa excavadora con pica pica autobús. Están empezando a cavar, están empezando a demoler aquí el suelo, justamente enfrente de la torre A. Serán para colocar más farolas. Será para colocar un puesto de perritos pilotos. Y nada, seguimos viendo que aún faltan esas dos últimas tiras de nexos por colocar en esta parte de la visera sur. Aquí estamos ya en Concha Espina. ¿Qué está pasando? Pues nada, ya sabéis que aquí, desde que colocaron las lamas, que empezaron a colocar aquí las primeras lamas, pues ya sabéis que no es una zona donde haya muchos trabajos y muchas actuaciones interesantes. Obviamente siguen trabajando, pero desde el exterior pues prácticamente no se ve nada. Lo único que se puede ver son esos cerramientos, al igual que de forma paralela han hecho en el fondo norte
y que poco a poco irán pues trabajando en todo el cerramiento del fondo sur, tienda oficial del Real Madrid. Así que nada, bueno, ya accederé al interior cuando haya más movimiento. De momento están recolocando todas las grúas, toda la maquinaria, habilitando para volver a los trabajos. Así que pues acabamos el vídeo aquí, espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os ha gustado, dejadme un like, suscribiros al canal y sobre todo, muy importante, hay que activar la campanita. Muchas gracias a todos y a la Madrid. Chao, chao, pescaos.